Continuando con la exposición de mi compañera Mirelis con respecto a las condiciones y la remuneración del trabajo establecida en la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras, podemos destacar lo siguiente. La antigua ley la ley orgánica del trabajo estuvo establecida en una Gaceta Oficial número 5152 del 19 de junio de 1997. La segunda ley que tenemos actualmente vigente y que rige las condiciones de trabajo, según el decreto 8.938 del 30 de abril del 2012, establece en cuanto a las condiciones de trabajo, incorporando el acoso sexual, la igualdad de los derechos de los trabajadores, el derecho a la seguridad social y la inclusión de un 5% de trabajadores discapacitados. Como condiciones de trabajo podemos señalar que son las relaciones que tiene el trabajador con el patrono, y estas son reguladas por la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras, buscando con el fin beneficiar tanto al trabajador como al patrono en busca de los beneficios colectivos. También podemos establecer, de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo, uno de los cambios que se vieron aquí explanados en esta nueva ley son en cuanto a las pernoctas y las comidas, prohibiéndole a los trabajadores pernoctar y comer dentro del sitio del trabajo, excepto a casos que de verdad permita que se viole o haya una excepción en cuanto a este artículo, que es el 156. Dado como por ejemplo cuando haya una catástrofe, un terremoto, una inundación. Posteriormente tenemos lo que es la provisión de los medios de transporte y de vivienda. Aquellos trabajadores que vivan a 500 kilómetros de distancia de la población más cercana, ¿verdad?, debe proveérselo de una vivienda digna tanto para sí como para sus familiares. De igual manera, la provisión del transporte es obligatorio en aquellas empresas donde queden a más de 100 kilómetros de distancia. En cuanto a la educación y las becas, podemos señalar aquí que todas las empresas que tengan más de 500 trabajadores y el centro educativo quede a más de 100 kilómetros de distancia o de la ciudad más poblada, deben contar con instituciones educativas que impartan educación inicial, educación media y educación intermedia. De igual manera, aquellas empresas que cuenten con más de 1000 trabajadores y 30 kilómetros de distancia al centro poblado más cercano deben contar con un centro de salud que les permita a los trabajadores hacer sus chequeos médicos para el buen funcionamiento dentro de la organización, tanto para sí como para sus familiares. Protección, acoso laboral y sexual. Esta es una de las novedades que encontramos en esta ley, que establece lo que es la protección al trabajador y las trabajadoras sobre el acoso laboral, que es aquel que se implementa por parte del superior jerárquico que coacciona a la persona y que puede producir estrés, depresión y enfermedades laborales. De igual manera establece lo que es el acoso sexual, donde puede ser verbal y físico. La jornada de trabajo, entendiéndose como que esa jornada diurna que no puede exceder de 8 horas, 7 horas diarias, 40 semanales, cuando es la jornada diurna, la jornada nocturna de 7 horas diarias y 35 nocturnas, y la jornada mixta de 7.5 horas a 37.5 mixtas semanales. También tenemos lo que son las horas extraordinarias, que deben ser eventuales y causa justificada. Asimismo, debe llevarse un chequeo y un registro de todo ello. Las vacaciones no son más que un deber y un derecho tanto del trabajador como del patrón. Estas en sí son las regulaciones que vemos con las que cuenta en nuestra nueva Ley Orgánica del Trabajo para trabajadores y trabajadoras.